Buenas noches con todos. Como diría Rodrigo, buenas noches para los que nos están escuchando este momento. Buenos días a los que nos escuchan mañana, buenas tardes, mañana en la tarde. Son las 7:30 del domingo 23 de agosto. Rodrigo, una semana más de los especiales de enfoque. Son ya 5 meses que estamos en los especiales. Ya creo que vamos a dejar de llamarles especiales. El tema que nos invita esta noche es el tema de escucharle a Vicente Albornoz, un hombre muy conocedor de temas económicos, no solamente porque es decano de la Facultad de Economía de la UDLA, sino porque es un hombre que está asesorándole al gobierno en ciertos temas económicos. Le preguntaremos qué es lo que nos va a pasar, qué es lo que nos está pasando, pero por lo pronto quería comenzar contándote, Rodrigo, que nuestra generación, ya vamos, entradita la edad de nuestra generación, ha visto 7 Batman, 4 papas hemos tenido, dos reyes de España, pero un solo presentador, don Alfonso Espinosa Los Monteros. Te digo esto porque tal vez deberíamos invitarle a que nos cuente la historia política del Ecuador, ya que estamos entrando a elecciones. Rodrigo, buenas noches. ¿Qué te parece el tema de elecciones para comenzar? Mario, buenas noches con todos quienes nos escuchan y nos están viendo, todos estos internautas. Bueno, el tema electoral, creo que la pandemia ha complicado considerablemente algunos temas y hemos visto una movilidad de candidatos, movilidad de binomios, y hoy día cierra el plazo para las primarias. De ahí tendremos unos días más que se terminen de consolidar, que no sé qué, y luego vienen las inscripciones a partir del 18 de septiembre. Mientras no estén inscritos y avalados por el CNE, todavía todos son precandidatos. Y ahí habría que ir viendo cómo van cuajando las cosas, pero sí vemos claramente que la situación política no cambia. Tenemos hasta el último listado, me parece que ya estábamos por 14 o 15 candidatos a la presidencia. Tenemos un secuestrado, tenemos un secuestrador, que están también como candidatos a la presidencia. De hecho, tenemos a alguien con grillete. La situación es por demás compleja, me atrevería a decirlo yo, en el ámbito de lo político. Más bien, yo creo que hay todavía algunos temas de pandemia pendientes. ¿Qué va a pasar con la apertura de las escuelas? Ya está permitido cines, se acaba de abrir el día de 21, 22, ya lo que son baños, papayacta y demás. Qué bueno por el turismo, pero por favor tomen las precauciones del caso. Ya está un momento que el gobierno nos está diciendo de manera directa o indirecta: ustedes son responsables de su futuro, ustedes son responsables de su accionar. Veamos qué nos dice la política, qué nos dice el tiempo, y hoy día más bien hablemos de economía, que hasta el clima se enfrió para hablar del tema. No me queda claro, ya le tenemos a Vicente con nosotros. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, qué gusto, no quería interrumpirles. No, no te preocupes, Vicente, encantado de tenerte aquí en el programa. Un gusto. Es un gusto, es un placer y además es muy ilustrativo que tú vengas acá. Me gustaría primero comenzar presentándote porque no necesitas presentación, entonces me es muy cómodo esto. Todos te conocemos, sabemos tu seriedad. Y lo primero que yo tenía en la mente, preguntarte algo muy pedestre realmente. Tú perteneces al equipo de asesores de la presidencia. ¿Se reúnen? ¿Les hacen caso? ¿Existen actas de reuniones?
le oigo a unos asesores hablar una cosa por Twitter, a otros hablar otra cosa por Twitter, cómo se ponen de acuerdo. Cuéntanos un poco la dinámica de lo que es ser un asesor de la presidencia en este gobierno. A ver, vamos poco a poco. Primero, si está claro para ustedes que esto es un tema con cero remuneración, ¿no? Nadie nos paga nada a ninguno de los 4 asesores, Augusto Latorre, Fausto Ortiz, Manuel González y yo. Y la verdad nos tienen trabajando a ritmo forzado, y en serio, no lo digo en broma ni en sentido figurado, nos tienen trabajando a ritmo forzado, nos piden constantemente opiniones y si nos hacen caso de ver. Ahora, ninguna decisión que nosotros digamos esto es un horror y se la implemente, eso nunca ha habido. Y alguna que otra cosa sí nos hacen caso de vez en cuando, obviamente nosotros somos aconsejadores, ya. No tenemos ningún poder de decisión, ellos tienen la total libertad de hacernos o no hacernos caso, pero hasta ahora, digamos, no han hecho nada que nosotros hayamos dicho que está pésimo y un par de cosas que hemos dicho, no creo, no las han implementado. Están trabajando a ritmo forzado, yo tengo, además nos hemos repartido un poco el trabajo, no hay actas de nada de eso, no se hacen actas, es un trabajo a cierto punto, si tú quieres, reservado, no hay ningún tipo de actas, pero yo tengo, o sea, yo dedico unas 4 o 6 horas semanales a este tema por lo bajo, en reuniones de todo tipo, por lo bajo 4 o 6 horas semanales, si no son más. Además, ya te digo, reuniones con unos pocos y reuniones solo yo con gente del Ministerio de Finanzas. O sea, la pregunta que te hago yo, Vicente, que gusto saludarte, ¿ascendiste o no descendiste de explicador a aconsejador? No sé, no tengo idea, pero es que la cosa es que no puedo descender ni ascender porque creo que espero seguir haciendo las dos cosas en paralelo, ¿no? Ya. Porque, bueno, mi programa de Clarito se mantiene, que estamos, mi amigo Sebastián Oleas y yo, los explicadores, los días viernes por la mañana en Radio Democracia, los viernes al mediodía en Guayaquil, en Radio Hino 29, y los domingos por la mañana en La Voz del Tomebamba en Cuenca, ¿eh? Estamos en Quito, Guayaquil y Cuenca con el programa de radio. Espero seguir siendo explicador y ahora soy, además de explicador, aconsejador. Y sabes que, en serio, sí somos aconsejadores, damos consejos. El ministerio se hace, qué no se hace. Ellos son los que tienen el poder de decisión, pero nosotros tenemos el poder de decir lo que nos dé la gana, lo cual sí es verdad. Decimos lo que nos da la gana. Y de defender nuestras opiniones de afuera como las veamos, como lo veamos adecuado. No tenemos todas las mismas opiniones, ¿no? Y tienes ahí 4 visiones diferentes de la economía que en algunos puntos se cruzan, en algunos no. Pero eso es, y hasta ahora ha durado, y alguna vez alguien me preguntó hasta cuánto va a durar, y le contesté, hay 3 opciones. Que nosotros nos aburramos porque no nos hacen caso, no es el caso, por cierto, que el presidente se aburra de nosotros, no tengo idea si se ha aburrido o no, o que se acabe el gobierno. Entonces, una de las 3 cosas va a ser que se termine nuestra presencia en este consejo. O sea, va a durar el tiempo que dure, para ser exactos. Exactamente. Ni un minuto más tarde. Y cuando se termine es que ya dejó de existir. Ahora, Vicente, en estos momentos, a ver si es que tú también eres didáctico como buen maestro que eres, nos explicas la negociación exacta o la vinculación que existe entre los tenedores de deuda, la negociación de los tenedores de deuda y el Fondo Monetario. Tal vez así nos podemos entender mejor de por qué pedimos un poquito más de plazo. A ver, las dos cosas están conectadas y no están conectadas. El Ecuador tiene un serio problema de su capacidad de pago. Más que el Ecuador, el gobierno ecuatoriano tiene mucho más obligaciones que
que ingresos, por lo tanto tiene un problema serio de capacidad de pago. Y esos pagos con el exterior también tiene un serio problema, agravado porque somos un país dolarizado, con lo cual cada dólar que se va al exterior es un dólar que no se queda dentro de la economía ecuatoriana funcionando. Entonces, al tener un problema de pagos con el exterior, por un acuerdo internacional que el Ecuador y un montón de países firmaron en 1944, el acuerdo de Bretton Woods, podemos pedirle la ayuda al Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario está obligado a ver la manera de ayudarnos. No está obligado a ayudarnos, pero a ver la manera de ayudarnos. El Fondo Monetario se creó justamente para evitar esos desastres. Cuando no había un Fondo Monetario en el planeta, hubo los desastres de los años, básicamente de los años 30, que mucha gente los ve como antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Para evitar esos desastres económicos de fines de los 20 y de los años 30 del siglo pasado, para evitar eso, se creó el Fondo Monetario. Entonces, por eso es que estamos en contacto con el Fondo Monetario desde hace un año, casi un año y medio, desde marzo del año pasado, que se firmó un primer acuerdo con el Fondo Monetario. Al implementarse ese acuerdo, que se fue implementando decentemente, digamos, nos cae la pandemia, lo cual vuelve imposible de cumplirse ese acuerdo, porque ese acuerdo implicaba hacer ciertas cosas que ahora son utópicos de realizarse, y sobre todo pensaba que íbamos a poder reducir nuestro déficit. Este era un acuerdo muy, muy interesante porque el acuerdo no decía que bajemos el gasto, que subamos los ingresos, sino decía, a ver señores, estos son sus gastos, estos son sus ingresos, achiquen el hueco. Pueden bajar sus gastos, pueden subir sus ingresos, hacer un híbrido, una mezcla de las dos, pero tienen que achicar el hueco. Las metas que había en ese plan eran ambiciosas, pero se volvieron utópicas el rato en que llegó la pandemia. Y ese rato el país tomó conciencia de que no era pagable la deuda que tenemos en bonos. Porque en bonos está más o menos un tercio de la deuda pública del Ecuador y está la parte más cara de la deuda. Tenemos bonos a tasas de interés de casi 11%. Que es de lejos la parte más cara de la deuda, más cara que a la China, más cara que a otros gobiernos, la parte más cara de la deuda. Entonces, era evidente que esa parte de la deuda tenía que renegociarse. Entonces, con el apoyo del Fondo Monetario y con, si ustedes quieren, con el aval de la calidad de información económica, el Ecuador fue donde la gente que tiene los bonos ecuatorianos y les dijo, miren, esta es mi situación. El Fondo Monetario dice que estos datos están bien calculados, yo también digo que están bien calculados. Señores, esto es la situación de nuestra economía, no podemos pagarles. Entonces hay dos opciones, o nos vamos a la pelea, nos vamos al juicio, nos vamos a las demandas a nivel internacional, etcétera, etcétera, y ustedes no reciben un centavo y los únicos que se vuelven ricos son los abogados del país y de los tenedores, o llegamos a un acuerdo realista. El Ecuador generó suficiente confianza en los acreedores, generó suficiente empatía. Mostró suficiente. No, que va, esa gente no tiene empatía. No tienen corazón, pero son gente que ve los números y dice, a ver, esto es verdad, o sea, este país no puede pagar. Así de sencillo, no puede pagar. Y los datos que nos están enseñando parecen confiables. Parecen confiables los datos que me están enseñando, entonces nos sentamos a negociar y claro, la negociación tenía que darle oxígeno al país para los próximos años. Y esto, el Fondo Monetario hizo varios cálculos, hizo varios escenarios, dijo, miren, el Ecuador tendría esta capacidad de pago, por lo tanto, sería bueno reducir toda esta diferencia para que el Ecuador pague menos en los próximos años, ¿no? Y eso es lo que se hizo, se pateó la pelotita, estaba previsto que el Ecuador pague su deuda en bonos entre este año y el 2030. Se alargó hasta el 2040, se bajó la tasa de interés, se hizo algunos años de gracia y se bajó el monto total a pagarse, o sea, se bajó el capital, se bajó la tasa de interés, por lo tanto se bajaron los intereses, se alargó el plazo y se puso un par de años de gracia de capital. Este año no pagamos intereses, nada. El próximo año pagamos 0,5% de intereses y de ahí van subiendo los intereses. Entonces, sí, el Fondo Monetario está conectado con la renegociación de la deuda,
pero en teoría, no en teoría, en la práctica ha existido en el pasado. En teoría podían no estar lo uno conectado con lo otro, podríamos negociar con los tenedores. Los tenedores nos ha ocurrido en el pasado, en el año 99 nos pasó eso, en el 2000 nos pasó eso. El Fondo Monetario no nos apoyó, igual renegociamos. Entonces, está conectado lo uno con lo otro, pero no son, digamos, no son una sola cosa, son dos temas separados. Pero antes de darle la palabra a Rodrigo, puntualmente el Ecuador ha pedido plazo a los tenedores de bonos para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, en teoría están separados, pero en la práctica no. A ver, los tenedores de bonos quieren que el Ecuador les pague. Eso es obvio. Como cualquier acreedor en el planeta, los tenedores de bonos quieren que el Ecuador les pague. Y una manera de saber que el Ecuador les va a pagar es que el Ecuador llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario. Estamos muy avanzados en negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Insisto, teníamos un acuerdo que se volvió imposible de realizarse, estamos negociando un nuevo acuerdo. Y para cerrar todo el asunto, tenemos que cerrar con el Fondo Monetario y ahí sí ya está renegociada también la deuda. Digamos, los términos están definidos, lo único que falta es que cerremos con el Fondo Monetario y eso tenemos hasta el 1 de septiembre y se está avanzando. Hasta que no esté firmado, pero hasta el 1 de septiembre y que no esté firmado todo, no está cerrada la renegociación completa. No creo, la verdad, pero en pura teoría podría caerse todo, todavía hasta el 1 de septiembre. A ver, en el mes de marzo se dio un pago de una deuda altamente cuestionada porque estábamos entrando en pandemia. Personalmente creo que fue un buen mensaje del Ecuador al mundo, precisamente que creo que ha jugado un papel importante en estas nuevas conversaciones. Luego tuvimos un anuncio de que ya todo estaba resuelto y que ya estaba todo renegociado. Algo menos de 24. Ya. Fue justamente. No me acordaba. Hubo un anuncio de que ya estaba negociado todo y se decía que el presidente iba a hablar sobre la salida del vice. Se desmintió y no pasaron 24 horas que el ex vicepresidente Otto renunció. O sea, aquí hay un juego también un poco comunicacional y político. Tú ahorita nos dices que ya hubo un anuncio que los tenedores habían aceptado, que estamos ya prácticamente renegociados y mucha información que ha salido nos daba a entender que ahora sí ya habíamos renegociado. Pero lo que queda claro es que hasta el 1 de septiembre no tenemos nada en concreto. No, a ver, no. Hay un montón de cosas concretas. A ver, vamos viendo. No me metas al vicepresidente en el escenario porque la verdad no tengo idea. Ocurrió más o menos en los mismos días, pero me metiste un ingrediente completamente ajeno al tema. A ver. Ok. A ver, en marzo pasaron dos cosas importantes. Un bono que se vencía, un bono que se emitió en el 2015 por 5 años plazo. Creo que es el bono más caro que hemos tenido en un montón de tiempo. Creo que este era el de 11%. Este bono es histórico. Es la segunda vez en toda la historia del Ecuador que un bono se paga tal como estaba previsto el momento de su emisión. En el Ecuador solo ha pasado eso 2 veces, con bonos que vienen desde la independencia, desde cuando éramos la Gran Colombia, hemos pagado solo 2 veces, así, tal como diría mi amigo Bernardo Abad, como debe de ser. Solo 2 veces hemos pagado como debe de ser, ¿ya? Se pagó lo que quedaba de capital y de intereses de ese bono, del bono 2020, el bono 2020 que se vencía en marzo de 2020. E inmediatamente después se dijo, señores, todos los intereses de todos los demás bonos, les pido que me aplacen el plazo para pagarles, me aplacen hasta, no me acuerdo, hasta agosto, algo así fue, porque quiero entrar en un proceso de negociación. Ahora, después podemos ver el por qué se pagó ese bono y era conveniente pagar ese bono, el bono 2020, pero eso nos abrió un espacio para que no entremos en moratoria y eso es muy importante, ¿no? Porque nunca entramos en moratoria el Ecuador. Siempre el Ecuador nunca ha estado peleado con los no les paguemos, ¿ya?
De ahí también hubo el pedido de otro bono que era de Petroecuador, también aplazar el pago de intereses, lo cual también se aceptó. Y entonces ahí entramos a negociar con los tenedores de bonos. Después vino el anuncio de que el Ecuador hacía una propuesta oficial que ya tenía el apoyo de un poquito más de la mitad de los tenedores de bonos. O sea, el Ecuador había negociado con dos grupos grandes, les había hecho diferentes propuestas, ellos habían hecho contrapropuestas, todo reservado, lo cual es una maravilla porque si vemos en la Argentina fue todo público, todo en medios de comunicación, esa no es la manera de negociar una cosa así, por eso te digo que el Ecuador empezó a ganarse la fama de ser serio, y el Ecuador anunció, no me acuerdo la fecha exacta, que ya había un acuerdo en principio con un poco más de la mitad de tenedores. Se dejó pasar unos días y se anunció que íbamos a entrar en un proceso de votación. En esos días lo que se hizo fue contactarse con un poco más de tenedores de bonos y se vio que había un espacio para que sí estén de acuerdo. Después entonces se anunció que entrábamos a un proceso de votación. Se entró al proceso de votación, ahí vino un juicio de un tenedor de bonos, no un juicio, una demanda, una especie de, ¿cómo se llaman esas demandas rápidas? Una especie de recurso de amparo en Estados Unidos, en Nueva York, algo así. Vino un juicio de uno de los tenedores diciendo que el Ecuador era muy abusivo. Una jueza en Nueva York rechazó esa demanda. A ver, vino el juicio y una jueza tenía que aceptar el proceso. Aceptó el proceso antes de tomar una decisión e insinuó que el Ecuador debería alargar el plazo de votación. El Ecuador, en un gesto de buena voluntad, alargó el plazo de votación. La jueza revisó esto y rechazó lo que habían pedido esta gente. Pero sí hubo ahí un momentito de susto porque la señora tenía que recibir la demanda y cuestión de 24 o 48 horas más tarde rechazó este recurso. Y eso hizo que la votación no se cierre un viernes, sino el siguiente lunes. Y el lunes se cerró con 97, algo por ciento de los tenedores diciendo que estaban de acuerdo con la oferta. Todo indica que, a ver, primero ya teníamos la mitad de los tenedores en ese tiempo, desde que se anunció el primer acuerdo, y por cierto, los términos no han cambiado en nada, ¿no? Se anunció el primer acuerdo, hasta que vino la demanda, se había conseguido convencer a un par de tenedores más. Cuando vino la demanda, todo se paró por el susto, pero el rato en que la jueza rechazó la demanda, masivamente los pocos tenedores que faltaban aceptaron nuestra oferta. Eso que acabo de contarles es más chisme que realidad, porque eso nadie sabe, teníamos que preguntarle a cada uno de los tenedores y son anónimos, entonces no hay cómo hacer. Pero el hecho es que hubo bastante gente que se adjuntó al último momento y con 98% a favor, y en esto sí hay que agradecerle al fondo que nos puso el juicio, porque el rechazo a eso es lo que hizo que tengamos esta mayoría tan grande, ¿no? Entonces salió el tiro por la culata a esta gente. Entonces ahí ya, perfecto, llegamos a un acuerdo. Y el acuerdo dice, entre otras cosas, que el Ecuador tiene que tener un acuerdo en principio con el Fondo Monetario antes de que se cierre todo el proceso. Y eso está negociándose desde hace un tiempo y falta terminar de negociarse. Todo está cocinadísimo, todo está negociadísimo, o sea, ya los términos están aceptadísimos, solo falta que el Ecuador en principio llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario, cosa que está avanzando, los chismes que tenemos que la cosa está avanzando, eso es en resumen el proceso y todo se debe cerrar, todo se debe cerrar hasta el 1 de septiembre, fecha que parece viable de cerrarse. Para pasar al siguiente tema, antes de pasar al siguiente tema, yo quisiera quedarme en una pequeñez, que es si es que tienen alma o no tienen alma estas personas. Porque yo he leído y he estado siguiendo la negociación argentina. Y dentro de la negociación argentina tenemos un tenedor de bonos en común, que es de Great Stone, que me imagino le ubicas tú. El presidente de Greystone, que es uno de los fondos más grandes, se ha opuesto a negociar permanentemente con Argentina simplemente porque su postura no es seria. Su postura es socialista, digamos. No es por ahí que la crítica creo que no es por ahí, pero le ven no serio, pero no le ven, no es ideológico, sino es un tema de
Pero, perdón que te interrumpí la No, pregunta. no, pero sigue nomás, explícanos. A ver, no, a ver, cuidado, yo no tengo idea qué ha dicho Greyston específicamente, y menos aún voy a conocer qué cree Greyston o no cree sobre la Argentina. La sensación que tengo yo es que, a ver, el Ecuador salió y dio una imagen de serio. ¿Se acuerdan ustedes perdón que me salga, pero no estoy loco, ya vuelvo al tema. ¿Se acuerdan ustedes del diario de Condorito? Claro, pues. El hocicón. ¿Se acuerdan cuál era el lema? No. Diario pobre pero honrado. ¿Ya? El Ecuador dio la imagen de ser país pobre pero honrado. En el sentido de, salió y dijo, miren, estos son mis datos. Y el Fondo Monetario dijo, esos son los datos. Y el Ecuador dijo, hemos revisado, hemos hecho un montón de revisiones y ahora los datos son muy confiables. Y el fondo dijo, sí, es verdad, se ha revisado, se ha hecho revisiones, se ha hecho cambios, son confiables. Y nuestra situación es realmente desastrosa. Entonces, dimos la sensación de ser honrados y decir cuál era nuestra situación. Estos fondos nunca revisaron la información que les dábamos, en el sentido de nunca auditaron la información. Deben haber cogido y revisado hasta el último centavo, hecho miles de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero nunca se pusieron a controlar si la información era correcta o no. Dicen los chismes que estos mismos fondos han mandado gente para revisar la información de las finanzas argentinas porque no les creen a los argentinos. Entonces, no es un tema de si son socialistas, de izquierda, de derecha, nada, sino la fama que se ha ganado el gobierno actual argentino en Nueva York es que no son gente seria, en este sentido, de que puede ser que estén mintiéndole a los tenedores, ¿ya? No es un tema de ideología, sino de decir la verdad, de cumplir las palabras. Por ahí va la crítica que yo creo que le han hecho a la Argentina y por ahí va lo positivo que yo creo que le han visto al Ecuador. Ahora, ya yendo un poquito más adelante, vamos a suponer que el 1 de septiembre o un poquito antes ya cerremos con el Fondo Monetario y también cerremos con los bonos. Lo de los bonos está claro, ya nos has explicado. Ahora viene el Fondo Monetario. ¿Qué debemos esperarnos como renegociación o nuevo programa para estos meses? Porque no creo que vayan a hacer un programa más largo. A ver, el programa con el fondo será, por el tipo de programa al que podemos acceder, un programa de 1 a 2 años. Será mínimo de 1, máximo de 2 años. A ver, entendamos un poco la lógica de cómo se creó el Fondo Monetario, por qué existe el Fondo Monetario y cómo se negocia con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario se creó en el año 1944. Ahí estuvo como, creo que asistente del segundo secretario de la Embajada del Ecuador en Washington, representando al gobierno ecuatoriano en Washington, Sixto Durán Ballén, muy joven, muy joven, y algunos diplomáticos renombrados ecuatorianos, y Sixto Durán Ballén. Y firmaron ahí, a nombre del Ecuador, el acuerdo de Bretton Woods, en el que el Fondo Monetario está para ayudar a los países que tienen problemas de pagos con el resto del mundo. Y el Ecuador está apelando a eso. Entonces, el Ecuador, ¿qué le dice al Fondo Monetario? Señores del Fondo Monetario, quiero plata. ¿Para qué quiero plata? Porque estoy quebrado y si es que ustedes no me dan plata, voy a entrar en serios problemas de pago con el resto del mundo. Lo cual es verdad. ¿Ya? Y el Fondo Monetario le dice, ok, yo fui creado para ese tipo de problemas. ¿Cómo me va a pagar? Y no es broma, ese es el concepto, ¿no? ¿Cómo me va a pagar? Entonces el Ecuador hace entonces una carta de intención diciendo, señores, quiero que me den tanta plata y mi intención para pagarles es hacer estas cosas. Normalmente se hace un borrador de y por allá se entra en una negociación como se entraría con cualquier prestamista, cualquier deudor con un prestamista entra en una negociación así y algún rato se llega a un acuerdo y el fondo dice, en principio está bonito esto, adelante, ¿ya? Y entonces ahí sí el Ecuador entrega una carta de intención formal diciendo, señores, yo quiero que me den tanta plata y yo les pienso pagar mejorando mis finanzas y haciendo esto y esto. Eso es lo que en principio se puede esperar de cualquier acuerdo con el Fondo Monetario y el acuerdo que podríamos tener ahorita, que sería un acuerdo de entre 1 y 2 años, tendría esos conceptos. Ahora, el Fondo Monetario está formado por gente, son bien curiosos los funcionarios del Fondo Monetario, son una mezcla de economistas, banqueros, diplomáticos,
políticos. Es bien interesante, ¿no? Y ellos, pero no tienen un pelo de tontos, ¿ah? Ni un pelito de tontos. Y tampoco van a proponer algo absurdo al Ecuador, no esperan que el Ecuador haga cosas inviables. No esperan, yo dudo que el Fondo Monetario espere que subamos impuestos. O sea, estarían siendo ciegos, sordos y mudos si es que quieren que el gobierno actual aumente impuestos. Entonces, no creo que esperarían que el Ecuador ponga en su carta de intención, tengo la intención de subir los impuestos en el país. No, porque no son tontos, ¿ya? No van a poner eso porque no son tontos. Su gasto, tiene que ajustar una serie de cosas, tiene que asegurarse, a ver, el gobierno tiene que asegurarse que, por ejemplo, el sector financiero siga funcionando bien, el sector de cooperativas siga funcionando bien, tiene que asegurar que no va a sacarle la plata al Banco Central, que el Banco Central va, dentro de lo posible, a aumentar sus reservas, cosa que la reserva del Banco Central es la garantía de la dolarización, entonces mientras más plata hay en el Banco Central, mejor funciona la dolarización. Ese tipo de cosas es lo que esperaría el Fondo Monetario del Ecuador. Asumo que algún impuestito esperarán que se suba, claro que es dificilísimo, pero aunque sea que se cobre anticipadamente alguna cosa, algo por el estilo, eso podría estar en el acuerdo, pero no creo que mucho más, no creo que mucho más. Eso es lo que podría estar en el acuerdo con el Fondo Monetario. Y en el fondo eso es lo que está en cualquier acuerdo de cualquier país con el Fondo Monetario. Ahora, ¿cuánta plata nos van a dar? Lo que nos darían en estos máximo 2 años sería alrededor de 3.000 millones de dólares tope. Supongo que estaría más cerca de 2.000. O sea, ¿Y incluyendo todo lo de los multilaterales o No, solamente? del fondo. Ya, ¿qué más hay de otros multilaterales? Bien complicado hacer el cálculo, cuánto habría ahí. No tendría un dato, pero digamos, podría llegar a unos 2.000, lo que nos dé el fondo en 2 años, 1.000 al año. Ok, tal vez sí. yo sí quiero irme a un poco por otro lado. Indistinto de si el fondo nos da o no nos da más, o los multilaterales, definitivamente vamos a necesitar deuda para poder salir del atolladero en que estamos. Pero toda la plata que llega no llega por obra y gracia de, 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 Del Espíritu de Santo. los seres astrales que nos la mandan con buena voluntad. Es plata que llega y tiene un interés y hay que pagarla. ¿Ya? A ver, sí, pero hay préstamos y préstamos, ¿no? Sí, Un pero préstamo a 20 años al 2% no es lo mismo que un préstamo a 5 años al 11%. no, definitivamente. Ya. Pero nosotros tenemos una serie de distorsiones en la economía local, que más bien ha hecho que, más allá de las cuantiosas ofrecimientos de grandes inversiones, sean del gobierno, del ex, del actual o de hace varios exes, muchos ofrecen grandes inversiones para el Ecuador y salvo, corríjame si estoy equivocado, la inversión extranjera directa del OCP, no hemos tenido grandes inversiones en el Ecuador y los otros países sí están despuntando. Perú, Colombia, a pesar de pandemia. Y las condiciones de crédito que tienen nuestros vecinos son muy superiores a las ecuatorianas en calidad de préstamo. Más bien, entrando a economía ecuatoriana, ¿cómo podemos aconsejarles, ya que estás de aconsejador? ¿Cómo podemos acercarnos para explicarle al gobierno que tenemos un sistema tramitológico que lo que está haciendo es ahuyentando? Que, o sea, hay un sinnúmero de aspectos y con esto termino, pero hay un menú de temas que son analizados desde el mundo entero con respecto a la economía ecuatoriana y los porqués no despegan. Y cómo poder que este gobierno que ya está de salida, ya parece que Lenin no va a ser candidato porque ya se cerraron las primarias hoy día. Entonces, quedé haciendo las últimas cositas para destrabar los problemas, ya que ya no hay un tema político que perder, un capital político que pueda perderlo para el futuro.
más bien puede A ver, dejar un futuro para el Ecuador. perdón que tengan que devolver la pregunta. Estos préstamos llegan para financiarle al gobierno, para Así es. financiar el gasto público. Ya, entonces, esto es el mundo del gasto público, ¿no? Yo sé. Que es un drama porque esto no se puede usar para pagar a los médicos, porque es gasto corriente, ¿ya? Entonces, es un drama por ejemplo, el gobierno a ratos tiene plata, pero no puede pagar a los médicos porque esa plata era de préstamos. Eso solo para decirte lo complicadísimo que es manejar la plata del gobierno, ¿ya? Ahora, eso es del tema préstamos. Algo, la pregunta tuya en el sentido de las inversiones privadas, o sea, A OCP fue ver, una inversión privada, sí, sí, sí. claro, porque se creó el marco adecuado y todo, pero fue una inversión privada. ¿Cómo conectas los préstamos del Fondo Monetario que son para el gobierno con la inversión privada? Porque para pagar los préstamos del Fondo Monetario, el gobierno va a utilizar su mecanismo que es recaudación. Y quien genera la producción y genera los impuestos es el sector privado. Entonces, si tú no le das un marco al sector privado para que atraiga inversión, lo Ya, que tú tienes es que un gobierno sigue endeudándose para su a ver, gasto público, pero no tiene cómo recaudar, porque es como la gallinita de los huevos de oro. Si tú le matas a la gallina, ya no hay huevos de oro. ya. A ver, creo que todo el mundo está consciente que en el Ecuador tenemos un montón de problemas para nuestros vecinos. Son la panacea y son perfectos y ahí no hay que hacer miles de trámites y no hay dificultades y problemas del rato de meterte a hacer una inversión. La gran diferencia que hay entre, por ejemplo, Perú, Colombia, ¿en qué se diferencian con el Ecuador? No es que los burócratas peruanos son perfectos. En Perú tienes un presidente suicidado y ni sé cuántos presos, ¿no? Sí, sí. Y entonces, corrupción, desgraciadamente, no es exclusivo nuestro, sino es una pandemia también. Y tramitología, sí son bien complicados en trámites de los colombianos y los peruanos y, no sé, los costarricenses. Todos tenemos nuestro, no sé, yo creo que eso nos viene de los burócratas de que nos mandaba el Imperio Español a América Latina. Todos tenemos así nuestra vena burocrática, tramitológica. Pero entonces, si todos tenemos tramitología, tal vez el Ecuador tenga un poco más de tramitología, ¿por qué no viene más inversión acá? Yo creo que es por dos grandes temas. Yo creo que el tema laboral es un tema que aleja inversión, y no solo la gran inversión, los 1.500 millones de dólares del OCP, o no sé cuánto costó el OCP, sino desde el agricultor que se compra un asadón extra para limpiar mejor la sequía. Eso es una inversión, el asadón es una inversión, y que además va y limpia la sequía, ¿ya? O se compra una vaca más para producir más leche. Desde eso hasta la gran inversión de 2.000 millones de dólares para hacer una nueva refinería, o yo que sé, cualquier cosa. Todo eso es inversión y todo eso aporta a la producción, ¿ya? Yo creo que hay dos temas que traban la inversión. El uno es el tema laboral y dos es el discurso del gobierno y su actitud hacia la empresa privada. Y creo que en ambos temas el gobierno anterior se lució en el sentido, en el sentido irónico de la palabra, ¿no? El gobierno anterior complicó muchísimo el tema laboral, encareció muchísimo la mano de obra en el Ecuador y además tuvo un discurso muy antiempresa. Vivió cambiándoles los impuestos, vivió cambiando las normas, vivió cambiando por ejemplo, las normas societarias. Ya afortunadamente ya se derogó, pero teníamos normas societarias que hacían a los accionistas de una empresa deudores solidarios del seguro social de la empresa, algo que es un absurdo que cualquier abogado italiano del siglo XVII se hubiera reído porque era lo opuesto al concepto de capitalismo, ¿ya? Pero, digamos, ese discurso y esa actitud tan antiempresa, tan de cambiar normas, tan de ponerle un impuesto, ponerle otro, cambiarle, moverle, tratarle mal, o sea, cada
bajaba la inversión, pues la inversión, la, la inversión interna y externa, nacional, extranjera, lo que sea, bajaba por eso, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas son las que alejan a la inversión, porque los costarricenses son tremendamente burocráticos, pero cuando te fijan una tasa de impuestos, ahí se queda. Los peruanos son un drama, es un lío hacer negocio en el Perú, pero ahí, cuando se fijó las normativas laborales, se fijaron y ya no te las cambian, ¿ya? Entonces, eso es la gran diferencia. Y tú has tenido presidentes de izquierda, de derecha en el Perú, un poco más a la izquierda, un poco menos, o sea, un poco más a la derecha, un poco menos a la derecha en Colombia, lo mismo en Chile, pero la necesidad de que haya empresas funcionando, produciendo, etcétera, nunca se puso en duda y nunca se empezó a tratar mal a las empresas. Ponte a ver que en el Brasil, el mismo Lula, cuando era candidato, salió y dijo que iba a respetar el acuerdo con el Fondo Monetario. So, el rato en que pasó eso, ¿qué pasó? El Brasil, o sea, lo peor que podía pasar al Brasil es que lo elijan a Lula, pero Lula ya dijo que va a respetar el acuerdo con el Fondo Monetario, entonces empezó a sumarse el riesgo país de Brasil. Los brasileños siguen teniendo un montón de trabas, son unos genios para la burocracia. Creo que los portugueses han de ser más burocráticos que los españoles, no sé. Pero el hecho es que los brasileños son tremendamente burocráticos y a pesar de eso reciben un montón de inversión, porque no hay el riesgo de perderlo todo, que sí lo hay en el Ecuador, cuando de golpe a la Occidental le quitas todo de la noche a la mañana, o les quitas ¿cómo se llamaba? Gamavisión, Telecentro a los dueños de su momento, sin que haya una claridad de por qué lo hiciste. Entonces, eso es lo que genera un montón de miedo y por eso no viene la inversión. No estoy diciendo que no sea necesario bajar la tramitología. Eso obviamente es necesarísimo, pero yo no creo que la tramitología como tal, que es un problema, pero yo no creo que es el gran problema que frena en la llegada de inversiones. El gobierno actual fue elegido como continuación del anterior y algún rato se liberó de esa carga y está muy lejos de lo que era el gobierno anterior, eso es verdad, pero convencerle a $1 millón, que el país cambió y que ahora es diferente, que ya no hay riesgo, es bien difícil, ¿ya? Entonces necesitas que vengan un par de gobiernos más que tengan ese mismo respeto y nos podemos volver otra vez un país de inversiones importantes. Uno dice, ¿cómo llegó la inversión del OCP al Ecuador? Llegó porque habíamos tenido varios gobiernos que en general respetaron las normas, respetaron las reglas de juego, votamos presidentes, pero las reglas de juego se mantenían. Le votamos a Maguad, le votamos a Lucio, le votamos a Abdalá, pero perdón, hice muy mal el orden de las cosas, fue Sí, no, Abdalá, Maguad, de Lucio, y así todo vino la inversión. ¿Por qué? Porque se respetaban en términos generales. Ninguno de los presidentes en ese periodo, bueno, ni hablar de Borja, que era un tipo sensato, Tisto Durán Ballén, que era un tipo muy sensato, Abdalá, la decisión de expropiémosle al occidente. Ni siquiera él tuvo eso. Ni metámosle el juicio ese, ¿cuál es el juicio de Chevron? Chevron, Texaco, todo eso, ¿no? Ya termino. Ni siquiera Abdalá tuvo la decisión de expropiarle a la Oxy ni meterse en el juicio de Chevron, Texaco, ¿ya? Vino Alarcón, no cambió esas reglas básicas. Vino Maguad, le votamos a Maguad. Vino Noboa, y ahí empezó a construirse el OCP. Entonces uno dice, a ver, un ratito, pero no es que se necesita estabilidad política. Votaron un presidente, votaron otro presidente, cambiaron, tenía un presidente que bailaba en las tarimas, por Dios, y así todo vino la inversión del OCP. No, lo que pasa es que ninguno de los presidentes que nombré, desde Borja hasta Lucio, nadie se metió a destruir las reglas básicas de respetar la inversión. Eso en realidad vino con el presidente Palacio, que le manda sacando a Occidental, y ya con Correa eso viene elevado a la 10ª potencia. Eso es lo que aleja la inversión del país. Ya. Una sola observación y recordatorio. Fue con Abdalá que se planteó el tema de que los contratos de prestación de servicios en materia petrolera migraron a participación.
iniciaron ahí, Ah, justamente bueno, cuando a un ver, día, sí, pero fue un tema puntual. Además, tampoco tuvo mucho tiempo, o sea, asumió en agosto y se fue en febrero. es correcto, pero a ver, tú puedes renegociar lo que te dé la gana, con el que te dé la gana, y no lo digo en broma. Puedes renegociar y bajarte 7.000 millones de dólares, que es lo que pasó ahorita, ¿ah? En el pago de los bonos de la deuda. Tú puedes sentarte y negociar con todo el mundo sin ningún problema, si lo haces de mutuo acuerdo, ¿ya? Bueno, yo recuerdo que no fue tan mutuo acuerdo porque un día el ministro de Energía, Alfredo Sí, Adum, justamente dijo que no se va a bombear un solo barril más de petróleo y de quien era en ese caso el bloque 16 Maxus, porque no era conveniente a los intereses del Estado. Pero bueno, Bueno, pero el hecho es que son, le amenazaron, bueno, eso fue Abdalá, pero nunca se llegó a eso es concretar verdad. nada, ¿ya? Nunca se llegó a concretar nada, es importantísimo, hasta Nunca que se es el que le crea a Correa, pues, es Alfredo Palacio, el que le nombra a Correa ministro y de ahí ya se dispara. Uy, ¿Ustedes sabían, ustedes sí tienen conciencia de quién era Frankenstein? no, Frankenstein, no una lo pasa. de Mary Shelley, Mm, sí, el hombre que fue creado desde la parte de no, varios, no, 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 no. a ver, Frankenstein es el que crea el monstruo. El doctor ah, Frankenstein es el Víctor creador del monstruo. Frankenstein, tienes toda la razón, Víctor Yo hace un tiempo Frankenstein. escribí un artículo que se llamaba Franken Palacios, Claro, porque claro. Alfredo Palacios es el hombre que creó, es el que creó el monstruo, que es Rafael Correa. ¿Ya? Entonces, desde el gobierno de Borja hasta el gobierno de Lucio, en términos generales se respeta, y por eso es que en el gobierno de Noboa empieza a llegar lo del OCP y en el gobierno. Imagínate, y eso se hace con un petróleo de $20, alguna cosa así, 20, $30. ¿En qué estaría en esa época? Menos todavía, ¿ya? Entonces, no dice, pero ¿cómo llegó la inversión de tanta plata del OCP? Si estábamos votando presidentes y todo, porque eso es secundario. Puedes votar presidentes mientras tengas un consenso mínimo del funcionamiento económico, consenso que el Ecuador mantuvo. Y por eso es que llega lo del OCP, hasta que llega Palacios, que inaugura el tema, y Correa, que lo O eleva a sea, límites inimaginables. solamente en una frase, reglas claras y estables. Sí, pero las reglas claras y estables, ¿de dónde vienen? No vienen como tú decías, de los seres astrales que nos quieren, sino Ah, de que el país está de acuerdo. Eso es ya, importante. de acuerdo. Si el país dice, sí, o sea, a ver, vamos a ver, acabo de ver que ha habido todo un escándalo de una precandidata a la vicepresidencia porque dijo algo contra las Galápagos. No nos metamos en el detalle, pero había dicho que si no podemos administrar las Galápagos, le debemos a otro país. Qué alguna locura. Pero verás, hay un consenso en el Ecuador de que las Galápagos son nuestras y que las queremos y que las tenemos que cuidar. ¿Sí o no? Tú Así preguntas a es. un ecuatoriano y el 99.99% de los cuentos va a decir, obvio. ¿Por qué? Y el Ecuador ha mantenido ese consenso desde 1832. Y el Ecuador siempre ha tenido esa lógica. Y por eso es que las Galápagos son ecuatorianas y siguen siendo ecuatorianas, porque es parte del alma ecuatoriana, digamos, el creer que las Galápagos tienen que cuidarse. ¿Ya? Entonces, y eso ha hecho que, porque en el fondo el mantener las Galápagos es una política de Estado desde 1832. ¿Ya? Y por eso es que nadie pone en duda ese tema. El rato en que hay un consenso dentro del país, las cosas se quedan claras y no se ponen en duda, insisto, ¿no? Y eso es lo que le falta al Ecuador para tener las reglas claras y estables. Si no estamos de acuerdo en el fondo en algo, no lo vamos a mantener. Y si realmente estamos de acuerdo en el fondo de alguna cosa, pues lo mantenemos como hemos mantenido las Galápagos desde el año número 2 de la fundación del Ecuador, ¿ya? A eso voy. Me vino a la mente las Galápagos porque vi este debate que ha habido en el Internet, pero el punto es que hay muchos temas que son de consenso en el Ecuador. Por ejemplo, la dolarización. La dolarización es un consenso en el país. ¿Mm? Hay gente a la que no le gusta, pero son una minoría y el 99.9% de los ecuatorianos sabemos que la dolarización es una cosa útil para el país y eso hace que la dolarización se mantenga.
Y mira, acabo de ver la campaña del precandidato del correísmo diciendo, yo voy a fortalecer la dolarización. Y después da un montón, una lista de cosas con las cuales debilitaría la dolarización. Pero empieza diciendo, yo voy a fortalecer la dolarización y voy a sacarme las reservas del Banco Central y voy a aumentar el gasto público y voy a debilitar las protecciones que tiene la dolarización. Pero no lo dice en esas palabras, pero dice, yo voy a defender la dolarización. ¿Ya? Yo creo que ahí tienes tú el concepto de la estabilidad. Entonces, ahorita cualquier persona que venga al Ecuador sabe, estos ecuatorianos pueden ser bien variables en muchas cosas, pero la dolarización, esa van a hacer todo lo posible por mantenerla. Es un hecho, ¿ya? No porque el presidente sale y dice eso, no, es porque está en el fondo de nuestros corazones tan grabado como, yo qué sé, las Islas Galápagos, o la celebración del 10 de agosto, o la celebración del 9 de octubre, son cosas que las sentimos muy nuestras y que son parte de un consenso nacional, que sí existe, es cuestión de buscarlo nomás. Vicente. Pero, perdón, solo el buen trato a la inversión no es parte del consenso nacional, por eso es que no se respeta. Interesante, interesante lo que dices. Me gustaría retroceder un poquito al momento en donde tú nos decías que el Ecuador está quebrado. No dije que está quebrado, es que no tenemos un centavo. Desde ahí la quiebra es un tema más jurídico, por si acaso. Lo mío es un tema puramente financiero. No hay plata. O sea, efectivamente, el Ecuador no puede quebrar, además jurídicamente no puede quebrar, pero independiente de eso está quebrado. Okay. Sí, estamos escasísimos de recursos, llenos de Estamos tan obligaciones y escasos de sin plata. recursos y efectivamente, cuando comenzó el presupuesto, cuando se aprobó el presupuesto el año pasado, aprobamos el presupuesto de este año, me parece que era que teníamos un déficit de 6.000, 8.000 millones, que lo íbamos a cubrir entre créditos y adicionalmente entre venta del Banco del Pacífico, de la CNE, CNE, ojalá se venda. El CNE. CNT, alguna hidroeléctrica, todo eso estaba en el menú. Entonces vino la pandemia, nos movió totalmente el piso, en el sentido de que los recursos se fueron hacia otras necesidades imperiosas que Bueno, había. un corto comentario. Hubo menos recursos y esos recursos reducidos se fueron a otras necesidades. Hubo menos recursos, bajó el precio del petróleo hasta negativo, después volvió, etc. Entonces, la pregunta que tengo es, estos 1.000 millones, que no es más de un mes de 1.000 millones de dólares del Fondo Monetario de este año y 1.000 millones del próximo año, ¿sí? No es más que un mes de sueldos del sector público. Entonces, lo que viene es la renegociación con China y algún otro crédito de 2.500 millones complicado, con un tema complicado de preventa petrolera. No, Entonces, a ver, vamos. Sí. Sí. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos en términos de déficit fiscal? Y si es que esto no podría llevar hacia una desdolarización. A ver. Vamos, son varias preguntas. Es importante que tengamos conciencia que el presupuesto que se aprobó ya tenía un déficit enorme y ese presupuesto ahorita es historia, ¿no? Yo alguna vez decía que el papel en el cual se hace el presupuesto general del Estado es el papel más heroico del mundo. Porque aguanta todo. O sea, 2 más 2 igual 5. No importa, ¿ya? Cualquier cosa, ese papel aguanta todo. Tú puedes en ese papel escribir lo que te dé la Abdón gana. Calderón Uf, aguanta más que Abdón Calderón, pero aguanta todo, ¿ya? Ese presupuesto ya tenía un déficit y había menos gasto, tenía un montón de deficiencias. El hecho que ese presupuesto ahorita se explotó en pedacitos y ahora tenemos que llegar vivos a fin de año. Para llegar vivos a fin de año, es viable llegar vivos a fin de año con los préstamos que están previstos hasta fin de año. Eso sí es viable. ¿Es Préstamos viable? Sí es viable. A ver, con las justas, pero es viable. Préstamos que ya nos han llegado de multilaterales por temas de emergencia.
¿Qué hay? Hay, o sea, BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, Corporación Andina de Fomento, Fondo Latinoamericano de Reservas, algún otro. Ha llegado ya plata de eso. Sí, sí, es de Nos vamos a endeudar con la China. No hay más, no hay más. Si no nos endeudamos con la China, no llegamos a fin de año. Y finalmente, la renegociación con el fondo nos va a dar algo de recursos y llegamos con las justas, llegamos vivos a fin de año. Ahora, si hay dos pares de zapatos en los cuales yo nunca quisiera estar. Son los zapatos del tesorero general del Estado el 31 de diciembre. Pobre ser humano, pobre. No sé si es hombre, mujer, no estoy seguro. No sé quién es ahorita el tesorero general del Estado, pero cerrar el año 2020 para el gobierno, que es el tesorero general del Estado, ¿no? Yo no quiero estar ahí, pobre ser humano, pobre ser humano. Cerrar eso va a ser una pesadilla, cerrar eso. Pero con un poquito de suerte, bien apretado, se puede lograr. Con la plata que se espera que llegue, que ya ha llegado de multilaterales, lo que se espera que llegue de otros multilaterales, lo que se espera de la China y lo que se espera del Fondo Monetario, se cierra el año. Con las justas, pero se cierra el año. Que es un mérito cerrar el año así porque de golpe los ingresos se esfumaron, el precio del petróleo se desplomó, el cobro de impuestos está bajísimo, y es complicadísimo para el gobierno ir ajustando sus gastos. O sea, el gobierno le baja un poquito lo que les entrega a los municipios, ¡paf! Juicio, amenazas, juicio político. Les baja un poquito lo que les da a las universidades públicas, ¡paf! Juicio, amenazas, todo eso. Es verdad, el gobierno quiere aumentar, quiere adelantar la recaudación del impuesto a la renta del próximo año porque eso le permite ¿cómo se llama? La constitución del Estado. ¡Paf! Juicio a la Corte Constitucional. El gobierno se lanza, en mi opinión, muy poco hábilmente, pues se lanzó a subir los precios de los combustibles en octubre, ¡paf! Casi se incendia el país. Digo, subir los precios de los combustibles implica reducir el déficit, bajar los gastos implica reducir el déficit. El gobierno ha propuesto un montón de opciones de subir impuestos, nada se aprueba, ¿ya? Entonces, es complicadísimo para el gobierno ir ajustando los gastos, pero a pesar de eso, para fin de año, con todos los préstamos que he nombrado, con las justas, bien apretados, con un poquito de suerte, pero llegamos vivos. Igual, no quisiera estar en los zapatos del tesorero general del Estado el 31 de diciembre. Pobre ser humano. Me parece terrible la obligación que enfrenta este rato. Pero llegamos. Ahora, y de ahí viene el próximo año, el cual también habrá que ir financiando de una manera similar a la que se ha financiado este año. Hay que esperar que ya vayan subiendo un poco la recaudación de impuestos. Y así entregarle el poder al próximo presidente, en cuyos zapatos es la segunda persona. Yo dije que hay dos pares de zapatos que no quisiera estar. El uno es del tesorero general del Estado, el fin de este año, pobre. Y el otro es del próximo presidente, porque claro, se va a hacer cargo de un país bien complicado, bien complicado. Y yo no sé cuántos precandidatos hay un montón de precandidatos. El que gane, no sé si es que el que gane, no sé si para el que gane ganar sea un premio o un castigo, porque va a estar complicadísimo el próximo año. Seguro que has escuchado el chiste que dice que en este tiempo se oía que tal vez se caía el gobierno, en algún momento se caía el gobierno. Y dice, y le preguntan al Juan Sebastián Roldán, a la María Paula, ¿y qué piensan ustedes de que se caiga el gobierno? Dice, que se caiga el 28 para ver el 31 cómo pagan. No había oído el chiste, pero claro, que se caiga el Día de Inocentes, el 28 de diciembre se cae el gobierno, y ahí vean, a ver, ¿quién tiene los pantalones de hacerse cargo de las finanzas públicas del 28 de diciembre? A ver cómo cierran el mes. Hace poco tuve un debate como estaba un ministro, y yo dije, no quiero preguntarle al señor ministro, pero estoy seguro, y esto fue ya ¿qué sería esto? Fue la semana pasada, creo que fue el 17 de agosto, alguna cosa así. Y dije, no quiero preguntar al señor ministro, pero estoy seguro que no le han pagado su sueldo de este mes. Y claro, en el video sin sonido dijo, no le había pagado. ¿Ya? El gobierno está pagando los sueldos con un mes de retraso.
Y no me sorprendería que esos atrasos se vuelvan más largos, porque simple y sencillamente no tiene plata, ¿no? Y la gente, y a mí me molesta porque hay mucha gente que se queja, ¿no? A ver, no, que se queje es normal, pero la gente se queja y dice, páguenme que tengo derecho, y el gobierno dice, pero ¿de dónde le puedo pagar? No tengo un centavo, y este país no me deja bajar otros gastos, no me deja subir los combustibles y no me deja subir impuestos. ¿Cómo quiere que le pague? Yo esto sí quisiera, y creo que sí es un logro, por lo menos haber conseguido esta nueva fórmula de manejo de combustibles. Hay muchas quejas que se leen, pero mientras el precio del petróleo se mantenga bajo, pues ya tenemos un, un camino de salida a estos subsidios. Pero sí me preocupa que ya en periodo electoral todo el mundo quiere ganar votos y ofrecen el oro y el moro. Y ni siquiera hay una debida depuración del bono de desarrollo humano, porque seguimos con un bono que recibe Raimundo y todo el mundo, y mucha gente que sí lo requiere no lo recibe, y quienes no lo reciben, no lo requieren, sí lo reciben. Pero, ¿a dónde va la economía? La preocupación de todos es lo que tú has dicho. Ok, tenemos un aparato burocrático que ha disminuido, según datos del IES, en 21,000 personas. De más o menos 600 y pico de miles, han bajado 21,000. Sector privado ha caído en 251,000 personas. Eso, datos a julio, perdón, porque en este momento creo que ya subimos otros 30 o 40,000 más. La situación no se ve clara, no se quieren tomar medidas en materia laboral. De ciento y pico de personas que están pensando cómo reelegirse, porque no quieren perder su chamba. Pero ¿cómo salimos si seguimos patinando con los mismos problemas de siempre? Porque ahí viene el tema. Tenemos que verle una salida a esto. No van a subir impuestos, no van a cambiar las reglas laborales, no van a bajar la tramitología, vamos a seguir insultando a los empresarios. No, eso ya ha cambiado. Eso ha Bueno, cambiado. ya, pues, sí, Desde porque el te iba a decir, gobierno, desde el gobierno no están ese, insultando a los ya, empresarios. con ese escenario, por favor, bajemos la Lanfors A ver, y que el último apague la luz. a ver, lo primerito que hay que hacer en un momento como este es mantener la cabeza fría. De acuerdo. Porque la situación es tremendamente complicada, eso es evidente, indiscutible. Es decir, ¿saben? La única ventaja, entre comillas, que hay de estar en este consejo asesor del gobierno es que uno se entera de las noticias económicas antes que el resto. Lo trágico es que uno se entera de las malas noticias antes que el resto. Entonces yo me Te enteré iba de a los decir datos. si es bueno o malo. En teoría es tienes información reservada, duermes mal un día antes que el resto. ¿Qué se puede hacer en un momento así? Primero, mantener la cabeza fría. Y segundo, el hecho de que veamos a la distancia unos problemas enormes no significa que hay que, mire, saque la pistola y suicídese. No, tampoco. Lo que hay que hacer es ir dando pasos hacia mejorar esos problemas, pasos chiquitos que pueden parecernos demasiado pequeños, menos de lo necesario. Yo lo siento así, que estamos haciendo muy poco, que estamos haciendo menos de lo necesario, pero hay que ir en esa dirección y esperar que el próximo presidente siga más o menos también en esa dirección. No nos queda mucho más que hacer este momento. La otra cosa sería así, bueno, apaguemos la luz y el último cierre la puerta, ¿no? Ya, vámonos todos. No, eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que se puede ir haciendo? A ver, yo te decía hace un rato que son dos temas los que alejan a la inversión. El uno, esa actitud del gobierno de cambiar las reglas, de maltratar a los empresarios, de ponerte un impuesto inesperado por aquí, otro por allá, etcétera. Eso es uno de los temas. Y el otro, el tema laboral.
¿Qué se puede hacer en el tema laboral? Sí se puede hacer algunas cosas. Bueno, primero hubiera sido interesante que las cámaras sean un poco más hábiles en empujar esta reforma y al final se hizo muy poco, ¿no? Yo sí creo que las cámaras no fueron astutas en el manejo de esto. Pero sí se puede hacer cosas en el mercado laboral. Y creo que es el momento de pensar en ese tipo de reformas. Justamente hace 2 domingos escribí en el diario El Comercio un artículo sobre qué se podía hacer. Y yo lo que decía es, se puede, por ejemplo, crear sueldos mínimos diferenciados. A mí me parece absurdo pensar que el sueldo mínimo tiene que ser exactamente el mismo para el sector bancario de Quito y el sector de la agricultura de Morona, Santiago. Entonces tú podrías tener sueldos diferenciados. Se puede pensar en algo así. Se puede pensar en sueldos diferenciados según para personas que están entrando al mercado laboral. Se puede pensar en cosas así, se puede proponer ese tipo de cosas, se puede ir avanzando en esa dirección. No vamos a poder hacer una gran reforma laboral, pero se puede hacer cosas así chiquitas. Se puede, desde el ministerio se puede proponer nuevos tipos de contratos. Por ejemplo, contratos que estén en función, ahorita hay contratos en función de obra, por ejemplo. Entonces, yo construyo un edificio, el rato que termino el edificio, se acaban los contratos con mis empleados y no tengo que despedirles porque les contraté por obra. ¿Qué tal si puedo hacer más tipos de contratos de ese estilo? ¿Qué tal si puedo hacer contratos que vayan en función de las ventas de la empresa, por ejemplo? Contratos que me vuelvan un poco más flexible a la contratación de empleados. Dos temas, y te interrumpo. El nuevo acuerdo ministerial con respecto al contrato de obra de servicio específico ya se liberó y ya no está limitado a construcción. Más bien, esa es una gran noticia. Y más bien lo curioso es que en este gobierno y desde el anterior, precisamente el sueldo diferenciado sí existe. Y existe por cada uno de los sectores económicos, pero en ningún caso es menos las comisiones sectoriales, que lamentablemente el mismo gobierno las ha ido bloqueando. Tanto así que en la decisión de diciembre ni siquiera se dio la tercera reunión, aunque para que se valide alguna cosa. Sí hay un salario mínimo transversal y luego está para arriba de acuerdo al sector económico. Entonces, sí hay esta herramienta, pero no hay una que es fundamental, que es la valoración de la productividad laboral, porque el momento que tú tienes esta estabilidad por decreto y un costo de desvinculación, que más que de desvinculación, tienes un problema muy serio. A ver, creo que el tema de la productividad es clave y eso es más bien un tema, creo que es un tema de comprensión. Pero eso entraría yo después. Pero, a ver, sí existen salarios sectoriales, pero ninguno está por debajo de 400. Así es, ese es un error. Si tuvieras, por ejemplo, un salario mínimo para personas que no han estado afiliadas al IES, o que en su vida han estado afiliadas máximo 1 año al IES, me estoy inventando. Y esas personas tú las puedes contratar por $300 para fomentar que los jóvenes entren al mercado laboral. Eso sería un cambio importante. O sea, que haya un salario sectorial mínimo para el sector financiero y otro para el sector metal mecánico, bueno, pero todos son de más de 400, entonces no nos sirve de nada, ¿ya? Entonces, si se pudiera fijar salarios sectoriales mínimos para, por ejemplo, para nuevos, para jóvenes, por debajo de los 400, obra, le pudieras hacer, por ejemplo, un contrato conectado con un crecimiento en las ventas de una empresa. Un contrato conectado con cosas variables. O sea, mire, si es que de aquí a 6 meses mis ventas crecen en tanto, su contrato se vuelve indefinido. Si no, desgraciadamente tengo que prescindir de usted. Algo así. Ese tipo de cosas, si le ponemos un poco de creatividad, podría funcionar. Ahora, el tema de la productividad, ese es un tema casi de qué debe depender un sueldo, te van a decir del nivel de precios. Entonces, si las cosas son caras, hay que pagar sueldos altos. El problema es que esa no es la lógica por la cual una empresa contrata o deja de contratar. O sea, una empresa contrata cuando la persona que contrato me va a generar más de lo que me cuesta. O sea, si yo contrato a una persona con el sueldo básico y esa persona me genera $401 al mes, tiene sentido contratarle.
porque me va a costar menos de lo que me genera. Por lo tanto, me genera alguna ganancia. La empresa privada solo puede contratar gente que va a producirle más de lo que le cuesta. El problema es que si es que esa persona me va a producir $300 a mí, pero me va a costar 400, no le contrato. En el Ecuador, esa conexión entre lo que produce el empleado y lo que es capaz de pagarle la empresa, no la hacemos los ecuatorianos. En nuestra cultura está, los sueldos tienen que subir cuando suben los salarios. Perdón, los sueldos tienen que subir cuando suben los precios. Esa es la cultura ecuatoriana. Nunca se piensa, los sueldos tienen que subir porque la gente está produciendo más. Y los sueldos tienen que estar en función de lo que la gente produce. Si la gente, muchas veces yo he oído decir, claro, en otros países, fíjese cómo funciona tan bien, me invento. Suecia, si tiene un sueldo básico y te dan unos números astronómicos. Ya, lo que pasa es que una persona en Suecia produce muchísimo para la empresa y por lo tanto la empresa le puede pagar eso y más. ¿Ya? Entonces, no hay cómo comparar y creo que es un tema cultural en el Ecuador el explicar que los sueldos deberían estar en función de cuán productiva es la persona. Totalmente de acuerdo, Vicente. Me gustaría ir al flujo de caja del Ministerio de Finanzas. Y dentro del... Otra vez no quieres estar en los zapatos. No. Es como irse a una película de terror, pero adelante, vamos. Dentro del flujo de caja, tú tienes básicamente dos decisiones, pero la una puede ser una decisión. En el flujo de caja tienes todo lo que es gasto corriente. Y si le preguntas al ministro, te contesta que el 90% es Fuerzas Armadas, policía, maestros y los médicos. Y que no hay cómo dejar de pagar ese 90%. Ahora, cuando le preguntas un poco más adentro y le dices, ¿cuántos dentro del sector maestros, cuántos son maestros en verdad? Ahí existe ya un colchón donde puedes ir reduciendo, pero no existe una voluntad. Y te hablo de esto porque en verdad existe dos formas de gastar ese flujo de caja. Puedes gastarlo, puedes invertirlo. Y yo creo que si es que esta economía, esta empresa privada no tiene suficientes incentivos, tanto por el lado de los impuestos como por el lado de los créditos que no fluyen en este país, las quiebras en el Ecuador van a seguir y estábamos hablando de los datos de desempleo. Hay gente de la OIT que te dice que vamos a llegar a poder convencerle al gobierno, ya que tú hablas de que las cámaras debieron haber sido suficientemente astutas. Yo te digo cómo los asesores del ministerio pueden ser lo suficientemente astutos como para convencerles de que por favor haya créditos y haya incentivos a las empresas. A ver, el problema es que no hay plata para eso. Ese es el problema. O sea, transferencias a la gente que está con problemas temporales ahorita, o sea, que el gobierno le dé plata a la gente que de golpe se quedó desempleada. El mundo ideal sería un mundo en el cual haya un seguro de desempleo, que pueda ayudar a que la gente que perdió un empleo no tenga que caer automáticamente en la pobreza. El mundo ideal sería un mundo en el cual el gobierno ayude a las empresas que están en problemas, ya sea con créditos o directamente con transferencias. Y el mundo ideal sería un mundo en el cual el gobierno aumente el gasto público en épocas de crisis. Ese es el mundo ideal. El problema es que para cumplir todas esas cosas ideales se necesita un montón de recursos. Y no hay los recursos. Entonces, no hay los recursos, así de sencillo. Como te decía, el gobierno está pagando los sueldos con un mes de retraso o más. No hay plata para muchísimas cosas. No hay plata para dar a créditos, no hay. Alguna línea de crédito se consiguió que a través de la CFN puede ir a las empresas, pero eso ya es un tema que puede ir a bancos privados que pueden ir a las empresas. Los bancos ahorita tienen plata. Los bancos pueden prestar plata, lo que pasa es que los bancos se quejan de no tener suficientes buenos clientes, pero es un tema de los créditos. Capacidad de los bancos de prestar existe este rato.
Los bancos están muy líquidos. Y por cierto, nunca contesté la pregunta tuya sobre si le veía la dolarización con problemas o no. Me gustaría volver después al tema ese. Pero digamos, los bancos ahorita están muy líquidos. Eso no es un problema. La capacidad de préstamos, el problema para los bancos es la falta de clientes, de buenos clientes. Pero Cosa que a mí como depositante, yo tengo plata depositada en un banco y a mí me encanta que ese banco cuide bien mi platita. Por si acaso. te interrumpo, nada más un punto de orden. El problema del Pacífico con los créditos de Reactívate es que no tienen la plata, Vicente, porque tengo varias empresas que ya tienen aprobado el crédito, todos los papeles hechos y les dicen, no le puedo dar la plata. ¿Qué es esto? A ver, hasta donde yo entiendo, el Banco del Pacífico, a ver, la CFN es la que tiene los recursos y hay un tema ahí de las condiciones con las que se obtuvo la línea de crédito afuera. Pero ahí podríamos revisar ya el detalle de por qué no están llegando esos créditos a las empresas, pero ahorita el tema no es falta de crédito, no, perdón. El tema no es que los bancos no tengan plata para prestar. Los bancos tienen plata para prestar. Los bancos están líquidos y eso es una noticia absolutamente positiva para el país, por si acaso. Estoy seguro que a todo el mundo le encantaría ir al mundo ideal, como yo lo escribí, pero simplemente no existe. Entonces, en el Ecuador estamos reduciendo el gasto público cuando el mundo ideal nos dice que lo aumentemos, porque no hay plata. En el Ecuador, el gobierno no está transfiriendo plata a los desempleados porque no hay plata para hacerlo, como sería en el mundo ideal. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? No hay mucho que hacer. Y esto es importante decirle a la gente con transparencia. No hay mucho que hacer. Nos farreamos la década pasada. Eso es clave que tengamos claro. Nos farreamos la década pasada y no hay recetas mágicas en la economía. O sea, no hay un Harry Potter que llegue con una varita mágica y ahí diga unas palabras en latín y ¡plac! Se arregle todo. No existe, ¿no? A ver, es como que nos farreamos la década pasada, estamos con un tremendo chuchaqui y encima nos metimos en una pelea y nos están pegando durísimo. O sea, nos están pegando encima del chuchaqui, ¿ya? Eso es lo que estamos viviendo y no hay recursos para otras cosas. Entonces, claro, este es un tema bien complicado que además le va a marcar al Ecuador por muchas décadas, ¿no? El Ecuador ahorita, los jóvenes en el Ecuador sienten que no hay esperanza, que no hay futuro, la gente siente que las cosas están mal. Esto nos va a marcar por mucho tiempo y ya, si entramos a la parte truculenta de la pandemia y los muertos, etcétera. Esto va a ser un tema que nos va a marcar por mucho tiempo, pero digamos, recibir recursos del gobierno. Déjame te insisto, ¿te parece justo que el gobierno solo haya achicado su aparato improductivo, 20 y algo de miles de personas, y No. 250, 300,000 personas? Es terrible, es terrible. El gobierno debería haber reducido mucho más su gasto. Es terrible, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que puedo decir a favor del gobierno es que le cuesta un montón, le es un lío para el gobierno bajar su gasto, pero que deberían haber bajado el gasto mucho más y mucho más rápido. Eso es indiscutible. Yo muchas veces he dicho que el gobierno, si bien está en la dirección correcta, no está con la velocidad correcta, ¿no? El gobierno ha hecho muchas reformas adecuadas, ojalá las hubiera hecho mucho más profundas, mucho más rápido. No, la reducción del gasto público debería haber sido mucho más fuerte, porque, como tú bien decías, en el sector educación hay gasto cortable. No tienes que sacar profesores, pero sí hay gasto cortable. En el sector salud hay un montón de gastos reducibles sin sacar médicos o enfermeras. En un montón de sectores hay gasto reducible. No me acuerdo cuántos asesores tenía el vicepresidente Glass cuando empezó el periodo de gobierno y cuántos asesores tiene la vicepresidenta Muñoz. O sea, creo que la cuestión se ha reducido 10-1. Sí ha habido cambios, sí ha habido reducción del gasto, menos de lo que debería. Estoy totalmente de acuerdo. No es un tema de justicia, es un tema de sensatez. No me parece sensato haber reducido tampoco. No es un tema no le veo tanto por el tema de la justicia, pero me parece que ahí debió haberse caminado muchas millas más. Para que vuelvas nuevamente al tema de la dolarización o desdolarización, me gustaría plantearte
si te parece también dentro de la línea adecuada del fortalecimiento a la dolarización, el pago con bonos a las empresas. Ya, a ver, yo le veo a la dolarización muy sólida. ¿En qué baso eso? Uno, las reservas del Banco Central se han mantenido estables con una leve tendencia al alza. Eso es una gran noticia, gran noticia. Los depósitos en el sector financiero, que es la suma de los bancos, las cooperativas, las mutualistas, ya creo El que M1, M2. ¿Cómo? M1, M2, que es los depósitos que estarían en M2, digamos, ¿no? Están creciendo. Entonces, en el Ecuador hay dólares, el sistema financiero está líquido. Eso es una excelente noticia. Eso sumado a que los depósitos de las reservas del central, si bien poquito, pero están con una leve tendencia al alza. Además, si tú ves, el gobierno no le ha vuelto a sacar un centavo al Banco Central desde que se cambió de gobierno. Eso es importantísimo, ¿eh? Hasta el gobierno pasado le sangraron al Banco Central de una manera infame. Pagado poquitito, pero le han pagado alguna deuda, ¿ya? Entonces, yo creo que la dolarización desde ese punto de vista está muy, muy sólida. Yo no veo un problema a la dolarización. ¿Por qué están creciendo los depósitos en la banca, que son el argumento más fuerte para decir la dolarización está sólida? Están creciendo los depósitos en la banca porque las exportaciones ecuatorianas han caído, pero las importaciones mucho más. Entonces, estamos exportando más de lo que importamos. La diferencia es dólares que entran al país y ya no salen, se quedan en el país. Segundo, están entrando créditos del exterior, es dólares que entran al país. Están entrando créditos para el sector público. Y finalmente, no hay ningún tipo de pánico. Maravillosa cosa que hace que la gente no saque dólares. Entonces, no salen dólares, entran dólares. ¿Dónde se van esos dólares? A la banca. La dolarización le veo yo muy estable, muy robusta. Si tú me hubieras preguntado hace 10 años si yo creía que la dolarización hubiera soportado un periodo como este, te hubiera dicho que no. El hecho es que es una maravilla y ha soportado toda la dolarización. Y yo veo que no hay ningún tipo de pánico. No hay, es evidente que no hay, ¿no? Y si es que vemos que las elecciones va subiendo un candidato medio sensato o la pelea va a ser entre dos candidatos sensatos, la cosa va a ser más tranquila. Si es que en las elecciones que vienen empieza a inflarse un candidato insensato, todo puede pasar. Ahora, el pago con bonos. A mí me parece que es una muy buena opción. Yo no entiendo por qué ha habido gente que ha tenido unas críticas viscerales al pago con bonos. El gobierno lo que ha hecho es decir, mire, yo no le puedo pagar y le doy dos opciones. Espérese hasta que tenga plata, cuando tenga plata, o le entrego bonos. Y usted verá si es que esos bonos, o sea, si usted me pide, yo le pago con bonos. A nadie le están obligando a recibir bonos. Entonces, si usted me pide, yo le pago con bonos y esos bonos evidentemente valen menos de lo que le debo. O sea, yo le doy $1 millón en bonos y usted puede venderlo en el mercado a $900,000. Escoja usted, ¿quiere que le pague el rato en que tenga plata o quiere bonos? A usted nadie le obliga a aceptar mis bonos. Entonces, en el uso de su libertad, habrá gente, habrá empresarios, habrá personas naturales que acepten eso y otras personas que no lo acepten. Me parece totalmente legítimo. No veo por qué ha habido unas críticas viscerales al tema de los bonos. No entiendo ninguna lógica, sobre todo porque a nadie le obligan a recibir bonos. Un tema totalmente voluntario. Estamos llegando al final del programa, Vicente, te agradecemos muchísimo, pero antes que nada, Rodrigo, que se nos fue un ratito y ahora ya vuelve, quisiera preguntarles a los dos, ¿por quién van a votar? Todavía no sé cuáles son los candidatos, el rato que estén los candidatos fijos, Qué te buena revelo salida. eso. No. O sea, de los candidatos que están claros, yo creo que voy a votar por Guillermo Lasso, pero no sé, veamos quiénes son los candidatos definitivamente. Y la verdad creo que yo no debería andar diciendo por quién voy a votar porque hasta le puedo hacer daño. O sea, ya ven cómo ese señor que es del Consejo Asesor. ¿Quién voto? Te dije quién era mi candidato, pero no.
de gana digo, y no es un tema decidido, me parece que yo debería quedarme calladito en eso para no hacerle daño a mi candidato. Vayan a decir, ya ven los del consejo, esos impuesteros malvados, perversos, que quieren que el gobierno baje su gasto, van a votar por fulano, mengano o sutano. Mejor debería quedarme callado yo en esas cosas. Rodrigo, ¿por quién vas a votar? Yo, de hecho, el día de hoy me pronuncié en Twitter al respecto, porque para ver quiénes son los que terminan siendo precandidatos, luego, como iniciamos el programa, el 18 de septiembre, recién ahí sabremos quiénes inscriben, que es a partir de ahí, quiénes se inscriben, quiénes les valida el CNE. Pero hasta el momento lo único que me queda a mí es mi taza de Disney, con la cual festejo la política nacional. Tus palabras de despedida, Vicente, ¿qué nos puedes decir, sobre todo a los nuevos candidatos, no a un candidato, sino a todos los candidatos que tú dices no quieres estar en los zapatos de cuando se posesione? O sea, yo creo que el real ganador de las próximas elecciones va a ser el que quede en segundo puesto. O sea, a mí me parece castigo ser el próximo presidente del Ecuador. Hay que ser realmente valiente para lanzarse a eso, ¿no? Y claro, lo más cómodo es quedar en segundo puesto, porque uno dice, miren, yo hice un gran papel, casi gano, y si yo hubiera sido elegido, yo hubiera hecho todo mejor. Utópico, ¿no? Utópico. El pobre que gane es el que tiene que estar complicadísimo. Entonces, a todos los candidatos yo les diría, oiga, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que quiere ganar? Y lo que haría es enseñarles. Yo creo que todos los candidatos deberíamos meterles ¿sabes lo que es una caja de Geisel? No. Esos cuartos en los cuales tú ves lo que está pasando en otro, pero es lo que se ve en las películas cuando le están, cuando un policía está sacándole la confesión a una persona y atrás de un vidrio está un montón de gente viendo, ¿ya? Eso es una cámara de Geisel. Yo creo que habría que poner una cámara de Geisel con todos los candidatos viendo cómo van a estar sufriendo, o sea, pero realmente sufriendo la pobre gente de la Tesorería General del Estado al cierre de año. A ver si es que después de ver eso, el 1 de enero quieren seguir siendo presidenciables. Rodrigo, tus palabras finales. Pues yo me quedo, más allá de que la economía, como lo decía días atrás, era un tema de conversación, y me quedo con algo y con una confianza, o sea, si no hay un tema de preocupación de la gente, sigue ingresando depósitos a la banca. La economía sí está muy lenta, va a tomar tiempo, pero si hay confianza, hay futuro. Y yo creo que por ahí va. Y el tema de las armas, que ya será materia de otro costal, mientras no nos devuelvan nuestro derecho de permiso de porte, hasta para pegarnos un tiro está complicado. A mí lo que me gustó de toda esta conversación es la responsabilidad que Vicente ha puesto no solamente al gobierno, sino a la sociedad civil, a las cámaras de producción, a los candidatos, para que traten de convencer de sus posiciones razonables y negociadas. Yo te agradezco muchísimo, Vicente, por todas tus recomendaciones, tu claridad, tu forma didáctica de enseñarnos lo que es la economía y te pedimos que nos acompañes en cualquier otro momento. Un gusto, un gusto. Gracias por la invitación a ustedes dos. Que pase muy bien. Muchísimas gracias a todos. Chao, Será chao. un gusto. Buenas noches a todos también. Y hoy día cerramos listas. Veamos qué pasa mañana. Veamos qué pasa mañana. Un abrazo. Que pasen bien. Chao. Buenas noches.